¿Qué son los recursos hídricos? Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO como recursos disponibles o potencialmente disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda. Por ejemplo, el consumo para las necesidades básicas del ser humano. Hasta allí todo va muy bien, pero lo que no se tiene en cuenta es que el 11.7% de la población mundial no tiene agua potable y el 2.1% recolecta agua de ríos, estanques, canales y represas que la mayoría de veces están completamente podridos. Consecuencias de la contaminación del agua. ¿Qué efecto provoca la contaminación del agua? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. El agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera y la fiebre. Se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año. De aquí a 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez del agua. En todo el mundo, los factores naturales y sobre todo la actividad humana están agotando los recursos hídricos disponibles. Es por esto que hoy hablaremos acerca de algunas actividades humanas que están contaminando nuestras aguas. En primer lugar, hablaré sobre la contaminación hídrica a causa de las industrias. El impacto industrial suele producir graves problemas de contaminación no solo para el agua, sino también para el aire y para el suelo. Pero por el momento nos vamos a centrar únicamente en el impacto que tiene sobre el agua. Pues bien, la mayoría de las industrias en todo el mundo necesitan grandes cantidades de agua limpia para sus procesos de producción. Y un ejemplo de esto sería cuando las industrias usan el agua para lavar sus productos en la fabricación. Entonces, esta acarrea sustancias tóxicas como ácidos, metales pesados, sales y restos de materia en descomposición. Esta agua es lanzada por grandes tubos a ríos, lagos o mares como un líquido contaminado. Y los afectados directos serían la flora y la fauna acuática, sobre todo los peces más pequeños, quienes no aguantan tanta toxicidad y pueden terminar muriendo. Los peces más grandes, por el contrario, son más resistentes a los compuestos tóxicos y en lugar de morir los acumulan en su cuerpo. De tal manera que si consumimos esta agua o los peces que hay en ella, estamos consumiendo deliciosos desechos de fábricas. Ahora, hablando específicamente de Colombia, en el país no existe un inventario actualizado de la contaminación del agua por parte de los sectores industriales. Pero para nadie es un secreto que la contaminación industrial del agua es un problema principalmente porque la mayoría de industrias del país están ubicadas cerca de mares o ríos. Por ejemplo, de acuerdo con un artículo publicado en el libro Contaminación Industrial en Colombia, los vertimientos de residuos peligrosos por parte del complejo industrial de Barrancabermeja han contaminado aguas subterráneas y superficiales en la zona, con elevados costos económicos y ambientales. Según esta publicación, el costo de recuperación de una de las ciénagas contaminadas ascendía en 1994 a 8.600 millones de pesos. Otra de las zonas con una presencia significativa de contaminación hídrica industrial son la bahía de Cartagena y las cuencas de los ríos Bogotá, Cali, Medellín y el río Magdalena a la altura de Barranquilla. Según un estudio realizado mediante un convenio entre el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá, DAMA, y la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINCET, entre las empresas de menor escala más contaminantes del recurso están las de autopartes, alimentos y bebidas, textiles, curtiembres y las fábricas de sustancias químicas industriales, jabones y detergentes, productos de limpieza y plásticos. Y ya hablando de porcentajes de contaminación, el sector de las licoreras está con el 19%. La fabricación de sustancias químicas industriales con el 13%
y la industria de papel y cartón con el 12%. Así que como podemos darnos cuenta, el sector industrial es uno de los más contaminantes para los recursos hídricos en Colombia y en el mundo. Algunas soluciones para reducir la contaminación hídrica por parte de las industrias sería usar pigmentos que no contengan metales pesados, comprar materia prima que esté libre de impurezas o tasas de tóxicos, emplear solventes menos peligrosos o tóxicos para la limpieza o recubrimiento, usar dispositivos mecánicos para la limpieza en fin de evitar el uso de solventes. Separar los residuos para evitar que los desechos peligrosos contaminen los no peligrosos. Y vigilar las fugas, goteos o derrames que puedan haber. Empleando estas opciones, podría lograrse disminuir en un gran porcentaje la contaminación hídrica causada hasta el momento por parte de las industrias. La minería ilegal es la que se realiza en espacios prohibidos, que son en las riberas, en los ríos, en lagunas, en cabeceras de cuencas y en las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas. Pero también se considera minería ilegal a los que usan equipos y maquinaria pesada, que no corresponden a la categoría pequeña de la minería. La minería ilegal ha generado una crisis social y ambiental por la degradación de territorio y contaminación por mercurio. En la minería informal es realizado en zonas donde está permitido. En la minería ilegal es realizado en espacios prohibidos como riberas y las nombradas anteriormente. En la minería informal están en proceso de formalización. En la ilegal, el uso de equipos de maquinarias pesadas corresponden a la categoría pequeño material o mineral del artesanal. Que en el artículo 3 de la Decisión 774 del 2012 de la Comunidad Andina de las Naciones define que la minería ilegal como la actividad minera ejercida por personas naturales o jurídica o grupo de personas sin contar con la autorización y exige establecimiento en las normas nacionales. A pesar de que la minería en los páramos es ilegal, en algunos años atrás las empresas siguen operando en Pisba. La extracción de carbón pone en peligro los ecosistemas en sus especies, agua de los colombianos. Necesitamos que cumplan la ley y nuestro país tenga el 50% de los páramos. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? De la manera legal, pidiendo ayuda, la Dirección Regional de Energía y Mineras de jurisdicción. Podemos también avisar al Ministerio de Energía y Minas, la Organización y Evaluación de la Fiscalización OFA y la representante del Ministerio Público de tu localidad. De nuestra manera, ayudarnos sería cuidar nuestros ríos a causa de la minería, es reflexionar del daño y podremos causar, ya sea recapacitar individual o colectivamente, ayudando a las más personas a conocer el grave error que estamos cometiendo a dejar que pase esto. Educarnos con más fuentes de productos y evitar todo esto ocurrir. ¿Cuál es el efecto de la minería en los páramos? Podríamos afirmar entonces que la minería en los páramos tiene efectos catastróficos para los ecosistemas y para las poblaciones de la zona. Sin embargo, es de aclarar que en algunos casos los impactos en los ecosistemas pueden ser minimizados y compensados con un buen manejo, no así los impactos sociales que acaban. ¿Cómo afecta la minería ilegal a la salud? La inhalación puede generar desde irritaciones en las vías respiratorias y dificultades para respirar, hasta neumonitis química y además pulmonaria. Además, las exposiciones a este químico suelen generar un deterioro neurológico y autoinmune. En algunos casos también puede manifestar síntomas neuropsiquiátricos. Contaminación del agua por la basura. Pues de acuerdo con los expertos, el principal problema ambiental que queja el país es la contaminación de los recursos hídricos por los residuos sólidos o la basura, como se dice.
Este pues altera el cambio climático, aunque pues los residuos que se generan en los cascos urbanos, centros poblados, asentamientos aislados, se caracteriza por generar niveles considerables de contaminación a nivel del recurso hídrico, con las siguientes consecuencias en la salud de la comunidad. Pues debido a que en estas comunidades no tienen una gran infraestructura adecuada para el manejo de residuos sólidos y saneamiento hídrico. Pues también tenemos tipo de residuos que son más comunes de encontrar pues en los bosques, jardines, parques, calles. Por ejemplo, como los residuos de comida, de papel, de cartón, plásticos, caucho, cuero, textiles, maderas, producción metálica, vidrio, productos de cerámica, ceniza, roca, hasta escombros. Pues la mayor parte de los residuos plásticos que se encuentran en mares y océanos son transportados por vía fluvial a los ríos, mares. Y pues según un estudio alemán se calcula que el 90% del plástico terrestre que acaba en el mar procede de las cuencas de grandes ríos. Es decir, la basura también ahoga los entornos fluviales, unos espacios especialmente sensibles debido a la escasez del agua y la contaminación que sufren. Un estudio en Bogotá dice que cada día a los ríos de toda Colombia llegan aproximadamente 2 millones de toneladas de desperdicios con consecuencias nefastas para la fauna y flora acuática. Esta situación se produce en una pérdida de biodiversidad para el ecosistema acuático. Así la pesca desciende, la calidad del agua también disminuye, no siendo pues apta pues para el uso humano, incluso para ocasiones apropiadas para el cultivo y la ganadería. Además, pues las personas que viven cerca de los ríos contaminados, aproximadamente casi unas 800 millones de personas, según pues datos de la ONU, nos dicen que ellos corren el gran riesgo de padecer unas enfermedades asociadas a ese problema ambiental. El agua, pues que se contamina por la actividad humana ya sea la población va creciendo constantemente, siendo cada vez más grande el uso del agua y pues más abuso. Debido pues a a esta mayor población se necesita mayor producción de comida, vestimenta, de mayores cosas. Pues y el daño de esa cuenca hídrica afecta a la calidad de la vida de los seres vivos, tanto los ecosistemas cercanos a las fuentes naturales de agua como los seres humanos. Y pues el arrojar basura creo que sería un problema de educación y la cultura que crea graves inconvenientes. Es uno de estos inconvenientes vendría siendo el desborde que se origina debido a este taponamiento producido por la acumulación de residuos no agradables. Y más que estos no son fáciles de desintegrar, ya que generan focos infecciosos y promueven la presencia de nidos y mosquitos. En sí, pues la problemática sería ahí en que pues las personas deberíamos de dejar de tirar basura al suelo, ya que pues en sí, si nos ponemos a pensar, todo el mundo lo hemos hecho, porque sea desde pequeños se nos ha caído cualquier papelito del bolsillo, pero ya hemos aportado a este gran problema. La solución que me daría es que creemos unas grandes campañas o sea, que estemos bien, muy pendientes pues de los ríos, mares y de las personas que andan tirando basura en la calle para que pues con esto no se llegue a haber grandes taponamientos y grandes problemas ambientales.